la discusión al respecto con sus puntos de vista. Y también iremos dándole sentido a este título que decidimos poner. Bueno, pues voy a comenzar. Como les explicábamos en el documento, la sesión está dividida en dos partes. Estaremos trabajando una primera parte cada sesión con la parte histórica y la otra parte con el tema ya de teoría filosófica. Para ello, pues estaremos trabajando, como lo decía el documento, el maestro Gonzalo y un servidor, el maestro Edson Soto. Y a propósito de esto que estoy mencionando, pues compartirles de manera breve pues nuestro currículum para que tengan un poquito más de contexto. Algunos nos conocemos por otras razones y pues nuevamente agradecido con que estén aquí acompañándonos. Pues en la parte de filosofía estará el licenciado Gonzalo Gabriel Rosales, quien es licenciado en filosofía por el Instituto Arquidiocesano de Monterrey, con una maestría en negocios, con diplomado en humanidades y además es catedrático en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un servidor, maestro Edson Soto, soy licenciado en Historia, con un máster en Historia del Mundo Hispánico, una maestría en Ciencias Sociales y una maestría en Sexualidad y Equidad de Género. Y pues algunos saben que obtuve hace algunos años el premio Israel Cavazos, por el cual pues tengo el honor de que me hayan publicado un libro de historia de Nuevo León. Con toda la confianza para que nos comenten, si van surgiendo dudas, les pedimos que con toda confianza nos las planteen. Habrá un espacio al final de cada una de las dos sesiones o de cada mitad, con la intención de que lo que vaya surgiendo lo puedan plantear en ese momento. Es un curso intensivo. En 5 semanas trataremos de ver 2 siglos y medio, nada más, y a los 5 pensadores más importantes del mundo contemporáneo. Y entonces, bueno, también esto estará a debate, ya lo dirá el filósofo, pero 5 pensadores que creemos que marcaron el rumbo de la historia, por lo menos su discusión o las discusiones que ellos plantearon, pues siguen incluso discutiéndose en las aulas y también en los discursos políticos, en los discursos económicos, y por ello creemos que debido a la trascendencia de estos 5 pensadores, pues nunca está de más entrarle a una reflexión de lo que fue su aporte al pensamiento contemporáneo, por lo menos de Occidente. Esto también quisiera aprovechar para aclararlo, ¿no? Cuando hablamos de el mundo que la filosofía quiso destruir, estamos siendo, pues, honestamente, bastante etnocentristas, en el sentido de que estamos hablando del mundo como si estos pensadores realmente hubieran impactado en todo el mundo. La realidad es que estamos hablando del mundo occidental, pues si bien, bienvenido Ismael Medina, buenas tardes, estamos comenzando. Y decíamos que que hay que reconocer que el impacto de estos pensadores es mucho más marcado en el mundo occidental, y ya lo iremos viendo también a medida que avancemos a la globalización, al tema de la globalización, veremos que, por supuesto, que su impacto se amplía. Pero honestamente estamos hablando del mundo occidental. Generalmente escuchamos hablar de historia universal, también con una postura bastante etnocéntrica y soberbia, ¿no? Al pensar que somos el único planeta inteligente del universo y por ello somos los que podemos hablar de historia universal. Lo mismo ocurre cuando aquí planteamos el mundo, hablamos del mundo occidental. Ya iremos de todas maneras aterrizando esas ideas. Decía que como es amplia la información, nuestra intención es que podamos poner sobre la mesa por una primera parte, el contexto histórico en el que vivieron estos pensadores, el contexto histórico que da pie o nos hace comprender de mejor manera sus teorías y sus ideas, por qué propusieron lo que propusieron, qué es lo que dio pie a ello y qué se estaba viviendo en la época en la que aparecen estos pensadores.
y también un vistazo de sus propuestas teóricas más importantes. La realidad es que cada segmento histórico que planteamos abordar y cada pensador da para un curso de doctorado, pero aquí nos lo vamos a analizar en 5 sesiones, cada sesión de hora y media. Con la intención, decimos, de poner sobre la mesa lo que creemos que es fundamental de cada época y de cada pensador para dar pie, sin duda, a la discusión, a la reflexión y, ¿por qué no?, al debate. Dicho esto, insisto, con toda confianza, al final de cada sesión hay un momento que tenemos destinado para las dudas, pero si en algún momento hay algo que requiera ser planteado, siéntanse con toda la confianza. Finalmente es un curso que pretende salirse del que sí, que tiene el rigor y el sustento bibliográfico de un curso sobre estos temas, pero que no tiene que ser dentro de las reglas canónicas de un sistema escolarizado. Entonces, con toda confianza, lo que deseen plantear es bienvenido a lo largo de la sesión. Y bueno, pues si no hubiera alguna duda o algo que quieran plantear, me permito comenzar con la parte de historia que a mí me toca exponer, y de entrada les comento que pues el que tengan aquí a un historiador plantea ya un reto, ¿no? Los historiadores, tengo que confesarlo, para explicar cualquier cosa tenemos la tentación de irnos hasta el periodo paleolítico para explicar cualquier cosa, ¿no? Nos vamos al pasado siempre. Trataré de no irme tan atrás, pero sin duda voy a tener que recapitular algunas cosas. Comienzo entonces, salvo que alguien quiera plantear alguna cuestión hasta este momento. Más adelante estará la participación del profesor Gonzalo y también hablará un poquito más de su persona y y de la parte que él nos va a exponer. Ya está aquí con nosotros, algunos de ustedes ya lo conocen, y más adelante le daré la palabra para que nos alcance el tiempo en lo que queremos abarcar. Nunca será posible. La verdad es que el tema da para mucho, y más cuando estamos aquí con alguien a quien le gusta la historia, y espero ustedes también. El módulo 1 lo planteamos, nos planteamos abordar a Carlos Marx, y decíamos un mundo en revolución. Y cuando hablo de un mundo en revolución, o cuando hablamos de un mundo en revolución, nos referimos a 2 revoluciones fundamentales, y nuevamente hago la aclaración de que estamos hablando del mundo occidental. Y cuando hablamos del mundo occidental, nunca está de más decirlo, pues nos referimos fundamentalmente a Europa y América, y algunas otras regiones que fueron viviendo el impacto de este mundo occidental, que ya veremos se van convirtiendo en colonias de estas potencias occidentales, pero sin duda hay espacios del mundo que no estaban viviendo ni a este ritmo ni estas mismas situaciones. Sin embargo, es aceptado de manera general, pues hablar cuando hablamos, insisto, de estos procesos históricos, plantearlo como lo que estaba marcando el rumbo que nos lleva luego a la globalización. Insisto, esto habrá espacio para reflexionarlo y discutirlo cuando vayamos avanzando. Este mundo en revolución del que hablamos, sin duda, hace énfasis en 2 revoluciones: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. No nos vamos a detener demasiado en la Revolución Francesa, y no porque no sea importante o no porque no sea del periodo. Los cambios que propone la Revolución Francesa sin duda van a impactar en el mundo que conocemos. Vivimos finalmente bajo los valores políticos que planteó esa Revolución Francesa, y también los valores sociales, y también los valores en términos de derechos humanos. Sin embargo, por el tema que abordaremos por Carlos Marx, y que ustedes seguramente tienen información sobre este pensador, pues sin duda, para comprender su aporte y comprender sus reflexiones, tenemos que hablar de la revolución industrial y todas las problemáticas que planteó esta revolución. Pero nos referimos sin duda a las 2 porque una y la otra se van acompañando,
porque una no habría sido posible sin la otra. Me refiero a que la revolución industrial habría sido difícil sin la Revolución Francesa. Ahorita vamos a ver por qué, pero esta es la razón de que abordemos desde esta perspectiva el periodo del que estaré hablando. Me regreso un poquito para hablar del contexto. Y sí, no me fui al Paleolítico, pero sí me estoy yendo a las cruzadas. Se tiene que explicar así. Estoy convencido que así se comprende el mundo contemporáneo, y sería muy difícil si ignoramos este proceso. Estoy seguro que ustedes tienen información al respecto. Me estoy yendo a la Edad Media. La Edad Media sabemos que es ese momento que interrumpe el desarrollo tecnológico, no por completo, pero sí hay un cambio en el ritmo en el que se daba la reflexión filosófica, en el que se daba los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque, insisto, en el mundo occidental, y hablando específicamente de Europa, esta tarea de reflexionar, de crear, de desarrollar la inteligencia quedó reducida a los espacios religiosos. Sabemos que el teocentrismo que predominó en la Europa medieval impedía el desarrollo de la ciencia y de la filosofía fuera de los espacios que eran religiosos. Entonces, hasta que eso cambia, creo que podemos encontrar la ruta que va a conducir a la Revolución Francesa. Y por eso me regreso a las cruzadas. Las cruzadas marcan un antes y un después porque permiten al común del hombre europeo encontrarse con un mundo distinto al que estaban viviendo. Cuando los europeos acuden a Medio Oriente, a Tierra Santa, a rescatarla de las manos de los terribles musulmanes, que así se planteó, y terribles porque no creían en Jesucristo como el Mesías, y entonces decían, ¿por qué la tierra en la que caminó Jesucristo, el Mesías, va a estar en manos de alguien que no cree en él? Deciden salir de Europa y encaminarse a el Medio Oriente, y esto va a provocar lo que casi todo viaje provoca, que se abra la mente de los que hacen este viaje, por todo lo que viven en el proceso, pero sobre todo porque se encuentran con una cultura diferente, la cultura musulmana, que sí tiene médicos, que sí tiene arquitectos, que sí tiene ingenieros, que no es que no los tenga, insisto, Europa, pero los pocos pensadores se encuentran más bien cercanos a la iglesia, y el hombre común no había tenido contacto con ello. Cuando el hombre común, o relativamente común, porque estamos hablando de los que pudieron pagar este viaje a Medio Oriente, se encuentran con este mundo distinto, su mentalidad cambia. Y regresan a Europa con una mentalidad distinta, en el sentido de que dicen, Se perdió, ¿verdad? Sí, se congeló tantito. Es una sí, grabación. No, no es cierto. Aquí está Edson. No, aquí está. Perdón, Edson. sí, no Que te te habías preocupes. congelado. Bienvenido. Sí, sí. Y entonces, decíamos, este cambio de mentalidad permite decir, bueno, porque una de las razones por las que no se desarrolló la medicina en Europa, estoy sintetizando bastante, no se habían desarrollado en la Europa medieval, era porque, insisto, se creía que Dios era el que había decidido que alguien se enfermara, y por lo tanto la cura también tenía que venir de Dios. No podía haber un médico que interviniera en esos asuntos que eran solo cuestión divina. Se dan cuenta que los musulmanes sí tienen médicos y no los ha partido ningún rayo ni se los ha comido la tierra, y entonces dicen, es posible, ¿no? Empieza este cambio de mentalidad hacia la posibilidad de que sí se puede estudiar el cuerpo humano, sí se puede tratar de que haya mejores cosechas, sí se puede buscar cómo aumentar la producción. Ese cambio de mentalidad, que solo va a ser posible cuando se enfrentan y conviven con un mundo que es diferente, cuando ya regresan a Europa hay un cambio muy claro. Estamos hablando alrededor del año 1000, y comienza una crisis del feudalismo. ¿Por qué? Porque también con estos viajes se va a iniciar el comercio. Recordemos que el feudalismo estaba basado en la agricultura
y en la propiedad de la tierra. Empiezan a surgir los burgos, es decir, las ciudades, en esos cruces de caminos de los que iban a las cruzadas. Por supuesto que en el camino tenía que haber toda una serie de comercios que los abastecieran de las necesidades que surgieran en el camino, posadas donde quedarse en el trayecto, quién les arreglara las armas, quién les arreglara los caballos, todo eso hace que surjan una serie de ciudades, las primeras ciudades, y empieza a entrar en crisis el feudalismo. Surge una nueva clase social que empieza a ser la burguesía, el poder comercial, el poder industrial, que va a empezar a cuestionar el poder de los señores feudales. Actividades mercantiles, crisis del feudalismo, surgimiento de las ciudades, una nueva clase social, con los señores feudales siendo sometidos ahora por un rey que es aliado de estas nuevas clases sociales. Finaliza la Edad Media. Finaliza la Edad Media y este pensamiento teocéntrico es sustituido por un pensamiento humanista. Sin duda ahí estamos hablando primero del Renacimiento, que fíjense cómo, y ustedes seguramente conocen algunas de las obras más conocidas del Renacimiento. La gran mayoría, y pensemos en Leonardo da Vinci, es el más claro ejemplo de este artista que ya empieza a ser pensador, que ya empieza a ser ingeniero, que ya empieza a ser arquitecto, que ya empieza a tener esta mentalidad diferente. Recordemos que empieza a hacer estudio del cuerpo humano, y si vemos la Santa Cena, por ejemplo, esta pintura de la Última Cena, la más conocida de Leonardo da Vinci, no es otra cosa que un estudio del rostro humano. Si observamos las figuras que ahí aparecen, todas tienen una emoción diferente en el rostro. Hay sorpresa, hay tristeza, hay alegría, hay emociones diferentes. Lo que estaba haciendo era tomando como excusa el tema religioso, que era el que predominaba y por el que estaban pagando en la época, pero estaba al mismo tiempo haciendo ciencia. Conocemos los bocetos que hay sobre los músculos, sobre el sistema sanguíneo, sobre cuando empezó a abrir los cuerpos y a hacer estos dibujos impresionantes de el cuerpo humano, que antes no era permitido. Empieza a hacerlo y empieza a hacer, insisto, esta transición entre arte y ciencia. Llega la imprenta, estamos hablando de la imprenta en 1455. Las cruzadas habían sido en el año 1000, lo que tarda en permear todo este proceso de cambio de mentalidad. Vemos ya sus frutos en 1453 y en adelante, siglo XV en general. Ya termina la Edad Media, comienza lo que llamamos Edad Moderna, con el Renacimiento en este periodo de transición. Y mencioné a Da Vinci, pero si vemos a Miguel Ángel, también cumple con estas cuestiones. Pensemos en la perspectiva que trabajan algunos de estos artistas. La perspectiva que implica conocimientos matemáticos y conocimientos geométricos. Es, insisto, el arte pasando a ser ciencia. Es el periodo también de los grandes descubrimientos. ¿Qué ocurre? Insisto, los europeos que no se separaban de la orilla, no dejaban de ver la orilla por temor a toparse con los monstruos o a que el planeta que no estaban seguros que era una esfera terminara o que se perdieran, pues cuando conocen de los musulmanes la brújula, el astrolabio, pues deciden, tienen más confianza, tienen barcos también más seguros, tienen barcos mejor construidos y comienza este proceso de los grandes descubrimientos. La imprenta de Gutenberg, lo que era en algunas regiones. ¿Por qué se da en Italia? Pues porque ahí era el puerto de entrada y salida rumbo a Medio Oriente, pero se va a ir transmitiendo desde ahí al resto de Europa gracias a la imprenta de Gutenberg, 1455. A partir de ahí, vean cómo es una especie de dominó que va avanzando la ficha, va tumbando la ficha siguiente y toda esta serie de consecuencias y de hechos históricos ligados. Copérnico, 1543, Newton, 1687, la Reforma Protestante, es decir, está cambiando el mundo. Todo esto nos conduce en términos de, hablando del cambio de mentalidad, a la Ilustración. Voltaire, Diderot, Rousseau y los que ustedes conocen, 1760. ¿Qué sigue? Esto a la realidad.
sale de los textos, sale de las discusiones académicas, sale del arte y se vuelve realidad en la Revolución Francesa y sin duda en la Revolución Industrial. Gran vistazo muy rápido de lo que antecede a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa. Todos esos cambios de mentalidad que poco a poco van popularizándose, van llegando a más personas y van pues marcando el rumbo de Europa, y ahora sí, ya en este momento podemos hablar de América, que ya se había incorporado a la escena del mundo occidental con este proceso de los grandes descubrimientos. Llegamos a la Revolución Industrial, bueno, el siglo XVIII, ya había sido una época de transformación política, la Revolución Francesa, y decimos los grandes cambios. Si ya la ciencia y el pensamiento demostró que todos éramos iguales, ¿por qué en la política no se ha reflejado ese cambio? Y viene el cambio, ¿no? Todo el proceso de la Revolución Francesa que hace que tengan poder aquellos que no lo tenían, el llamado tercer estado en Francia. Y cuando hablamos del tercer estado, recordando que el primero era la nobleza, el clero, el segundo, y el tercero, el tercer estado, todos los que eran esta nueva clase burguesa, comerciantes, industriales, estos llamados también podríamos decirle nuevos ricos, que no eran ricos por herencia, sino por aquello a lo que se dedicaban, empiezan a pelear su lugar en las decisiones políticas y lo logran con la Revolución Francesa, que no es la única. Sabemos que la Revolución Francesa es el punto de quiebre, pero sin duda es el mismo proceso, la misma inspiración y la misma consecuencia de la Ilustración y todo lo que ahorita mencionamos desde el Renacimiento, que tiene sus consecuencias en, sí, la Revolución Francesa, pero también la Revolución en Estados Unidos, la Revolución de Independencia, que tiene las mismas ideas, la Revolución de Independencia en las Américas, que también lo que leían Simón Bolívar, lo que leía Miguel Hidalgo, lo que leía, eran estas ideas de las que hablábamos, ¿no? Vienen estos cambios en la política que anteceden, sin duda, a la Revolución Industrial. Pero no habría sido posible la Revolución Industrial sin que las ideas de libertad e igualdad existieran y se aplicaran en la vida real. Porque sabemos que antes de que ello ocurriera, alguien no podía entrar al gremio de los industriales, la industria, hablando de talleres pequeños que se trabajaban en algunas casas, si no pasaba por un proceso de adquirir los derechos. Cuando vienen los movimientos de revolucionarios que pelean por la libertad y la igualdad, cualquiera va a poder acceder a ello. Y esto va a abrir la puerta a creatividad, a inversión, a toma de decisiones que luego nos van a conducir a la Revolución Francesa. Estas ideas que la Ilustración plasmó y que cambian las ideas políticas que ahora le dan poder al pueblo, también van a empoderar al pueblo para que comience iniciativas. ¿Quién era el encargado de las grandes iniciativas? Pensemos en los viajes de grandes descubrimientos. Era el gobierno, era el Estado. Con los cambios que promueve la Revolución Francesa y las revoluciones, podemos decir, apoyadas en los ideales de la Ilustración, lo que hacen es que sí le dan el poder político al pueblo, pero al mismo tiempo le están dando el poder de la iniciativa al pueblo. El pueblo entonces se convierte en fuente del poder político a partir de estos principios de libertad e igualdad, que también hay que aclarar, era una libertad y una igualdad parcial. Pasarán años para que, por ejemplo, la mitad de la población, hablando de las mujeres, tuvieran algún tipo de libertades y que alcanzaran la igualdad, y todavía estamos en ese proceso. Hago esta aclaración porque tampoco podemos irnos con la finta de que estos principios de libertad e igualdad llegaron a todos. No, no llegaron a todos, llegaron a las clases altas, llegaron sin duda a los que tenían ingresos, pero es un cambio importante con respecto a lo que ocurría antes de la Revolución Francesa y antes de la Revolución Industrial. Alcanzados estos principios, la Revolución Francesa, decíamos, transformó la estructura política, pero
también la estructura económica y social. La estructura económica y social creemos que impacta de mayor manera porque, pues sí, las decisiones políticas son importantes, la participación política es importante, lo sabemos, pero un cambio en la economía nos pega a todos de manera inmediata, ¿no? De manera quizá más palpable. ¿Qué es la revolución industrial? Sabemos claramente que es el salto en cuanto a producción apoyada ahora en la cuestión mecánica. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que hace posible este cambio de la producción artesanal, de la producción en pequeños talleres a la producción mecánica? Nos referimos a la entrada de nuevas fuentes de energía y de poder, especialmente los grandes cambios que va a provocar la llegada del carbón, la llegada del vapor. También tiene que ver con reducción del trabajo humano, que decíamos en el taller, todo se hacía con la fuerza humana o con la fuerza animal y va a ser sustituida, ya lo decíamos, por el carbón y el vapor. Se incrementa la producción, esto es lo clave en la revolución industrial. Hay nuevas formas de organizar la mano de obra. Van a cambiar de manera radical la manera de trabajar. Imagínense que quien trabajaba antes de la revolución industrial trabajaba por temporadas, las temporadas naturales, cuando había posibilidad de cosechar, pero luego venían grandes periodos en los que no había trabajo, en los que no había el mismo ritmo de trabajo, había otras tareas, pero el ritmo de trabajo, los ciclos de ritmo de trabajo se vieron alterados cuando llega la industrialización, que ahora empieza a exigir un trabajo permanente. Y entonces hay que organizar la mano de obra, y entonces hay que poner tiempos, y entonces hay que poner horario de comida, y entonces hay que poner horario de entrada, y a veces horario de salida, que no siempre. Maximizar beneficios y ganancias. Las salas de trabajo, que eran la sala de la casa, donde trabajaban, ahora volver, más bien llegar a un espacio donde solo están los trabajadores, donde están las máquinas. Esto sin duda es un cambio importantísimo. Comienza, como bien saben, en Gran Bretaña, en algún momento después de 1750. ¿Y por qué ocurre en Gran Bretaña? ¿Por qué va a ocurrir en Gran Bretaña? Vamos a ver ahorita por qué en 100 años Gran Bretaña se va a convertir en el país más rico del mundo y en el imperio más grande del mundo. Y sin duda por muchos años, hasta por lo menos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en un país que marcaba el rumbo de la economía mundial. ¿Por qué ocurre en Gran Bretaña? Después va a ocurrir en Alemania y Estados Unidos, pero no será sino hasta 1900 cuando les llegue a ellos, pero a una velocidad más elevada, porque van a poder superar a la producción británica. ¿Pero por qué ocurre en Gran Bretaña? Resulta que hay un antecedente y tiene que ver con la revolución agrícola en el siglo XVIII. ¿Qué pasó en el siglo XVIII en Europa? Hay mejores condiciones climáticas, para empezar, y estas mejores condiciones climáticas van a permitir que haya mejores cosechas. El que haya mejores cosechas va a significar que haya mejor alimentación, y el que haya mejor alimentación va a significar que haya más nacimientos. Y ese va a ser un primer cambio. El hecho de que estén mejor alimentados va a hacer que crezca la población. Y aquí vemos aquí la población europea y vemos aquí el caso de Gran Bretaña, que vemos en color anaranjado. Vean cómo ahí es donde empieza a incrementarse aún más la población. Esto que vemos en anaranjado son las zonas en las que el incremento de la población, el crecimiento de la población es más destacado. Vemos que es justamente en las zonas que se van a convertir en zonas industrializadas. Por eso podemos plantear que las zonas donde hay más población es donde se van a dar las condiciones para que se dé el proceso de industrialización. Este gran imperio del que hablábamos, que va a ir alcanzando Europa, va a tener en esta época en la que apenas está surgiendo
La industrialización va a tener algunas colonias, pero estas colonias, aunque eran pocas, va a significar una diferencia para Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque eso va a significar una mayor oferta de capital. Si no solo fue necesario que hubiera población para que consumiera los productos y para que trabajara en las fábricas, sino que también era necesaria una inversión. ¿Y de dónde vino esa inversión? De los comerciantes que ya tenían los británicos. Y pensemos, por ejemplo, en las historias que conocemos de los piratas. Justamente estamos hablando, casi siempre que nos topamos con los piratas, con el tema de los piratas, siempre tiene que ver con los británicos, ya sea que estaban en contra de los piratas o ya sea que algunos piratas eran británicos. ¿Por qué? Porque eran la flota mercante más importante del mundo. Esa flota mercante más importante del mundo obviamente va a tener ingresos de capital y este capital va a ser posible invertirlo en la producción, en el inicio de las fábricas, en el inicio de este viaje hacia la industrialización. Tenían estos comerciantes, tenían dinero, tenían capital y además estaban interesados en producir ganancias. Y aquí entrará un poco el pensamiento religioso. Cuando hablamos de Europa y la religión, tenemos una clara división entre una gran región de Europa central y del sur, católica, y una Europa del norte, protestante. El pensamiento es diferente, no me voy a meter en muchos detalles, pero era muy claro que, o es muy claro que el discurso religioso representa un cambio. ¿Por qué? Porque quizá ustedes, o seguramente ustedes lo saben, en el pensamiento católico, el proceso de la salvación es jerárquico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente dentro del mundo católico? Pues tiene que pasar por un proceso siempre dentro de la iglesia y siempre no directamente con Dios, sino que pasa por el padre de la parroquia, que pasa por una serie de procesos, que pasa por una serie de rituales, mientras que el discurso de los protestantes plantea una relación directa con Dios. Es decir, el responsable de la salvación eres tú. Mientras que para el pensamiento católico el responsable eres tú, pero cumpliendo una serie de procesos que te dicta una institución. Sin embargo, y por ello, las iglesias protestantes hoy vemos que surgen de manera independiente, mientras que las iglesias católicas forman parte de una estructura a nivel mundial. Esta diferencia de pensamiento, sin duda, va a permitir el desarrollo de empresas, el desarrollo de iniciativas, porque están interesados en producir ganancias. Insisto que hay mucho más en esta cuestión religiosa y hay literatura al respecto que podría compartirles, no me voy a meter más allá, pero también, por ejemplo, el tema de los préstamos, que eran mucho más castigados y prohibidos por el discurso de la Iglesia Católica de aquellos años que por el discurso de la Iglesia Protestante. Entonces, el invertir, el endeudarse, el que hubiera préstamos fue mucho más fácil en este contexto del pensamiento protestante. Las revoluciones liberales también habían creado condiciones, como decíamos, diferentes a las del absolutismo europeo, mayor libertad, menos rígida la estructura social, y eso les va a permitir que haya un grupo con ideas progresistas que están a favor de la innovación económica, que no dependen de lo que haga el Estado o de lo que permita la Iglesia, sino que con mucha libertad están dispuestas, tienen los ingresos y no tienen restricciones para la innovación económica. Todo esto va a dar condiciones para que Gran Bretaña aproveche los recursos minerales que tenía mucho carbón y mucho hierro, tenía importantes yacimientos, tenía una extensión territorial pequeña, de manera que los traslados, las distancias eran cortas y la inversión en transportes también era corta. Tenían un sistema de ríos que luego ampliaron con un sistema de canales que permitieron que esos ríos fueran aprovechados para el transporte y para también aprovechar la energía hidráulica. Y todo esto va a dar lugar a
mercado suficiente dentro de la propia Inglaterra, un mercado interno, porque empezó a crecer el estándar de vida y la población empezó a exigir productos de mayor calidad. ¿Y productos de qué tipo? Por ejemplo, la ropa interior de algodón, que era un privilegio, empezó a ser popular y hoy en día pues, no entendemos la vida sin la ropa interior como la conocemos. Bueno, esto no hubiera sido posible sino por la revolución industrial, que empezó a aumentar la producción de tela. Sabemos que la revolución industrial comienza en la producción de tela y tela de algodón, que era muy trabajada, ¿no? Entonces, estas condiciones que tiene Gran Bretaña, sus leyes que protegían la propiedad privada y que tenían pocas restricciones, solo las tenía Inglaterra. En Europa había muchas restricciones. Decíamos, había otro pensamiento, allá las clases sociales y era todavía más rígida la movilidad social y más rígidas las leyes y había menos iniciativa. En cambio, insisto, por las condiciones que antes se dieron, por la clase comerciante que ya existía en Inglaterra, se dieron las condiciones para invertir en la industria privada y comienzan las transformaciones tecnológicas que dan pie a la revolución industrial. La industria del algodón, la máquina de vapor, que van a ser los cambios importantes. Más adelante, la industria del hierro, son las primeras cambios en la tecnología de la época. Todo esto va a hacer posible que luego exista una revolución en los transportes, y nos referimos sin duda al ferrocarril, las fábricas industriales, y de ahí la revolución industrial que comienza en Inglaterra se va a ir expandiendo a las zonas más cercanas. Por eso Francia, Alemania e Inglaterra van a ser los protagonistas, y aquí estoy haciendo spoiler, de la Primera Guerra Mundial, porque justamente son las más avanzadas, porque son justamente las que viven el impacto de la industrialización. Y ya para ir dando pie a lo que nos estará contando el profesor Gonzalo, que tiene que ver con el pensamiento marxista, pues sin duda tiene que ver con el impacto social de la revolución industrial, con este aumento en la población del que hablábamos y las consecuencias de un cambio en la vida que hace que se reduzca la hambruna. Eso permita mejores condiciones de vida, mejores condiciones por mejor alimentación, pero una mayor explotación. La migración que empieza a darse del campo a la ciudad y lo que implica esto en términos de urbanismo, en términos de condiciones de vida. Lo que vemos aquí es una ilustración que parece publicada en un periódico de la época sobre las condiciones de vida de gran parte de los obreros que vivían en casas húmedas, en casas sin los muebles necesarios, en casas con mala higiene, en casas donde vivían hacinados. Vemos aquí en esta ilustración de la época 12 personas, 13 personas en una habitación sin condiciones de salud adecuadas, sin prestaciones de ningún tipo, en condiciones de trabajo muy precarias, y que sin duda esto va a ser lo que despierte parte de la preocupación que veremos da sentido a el trabajo filosófico de Carlos Marx, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de los niños y de las mujeres que eran explotados y su sueldo era de un sexto de lo que ganaban los varones. Estas negativas condiciones de trabajo sin duda van a impactar en el pensamiento de Carlos Marx y todo este cambio que produce la revolución industrial, insisto, en la vida cotidiana. Algunas cosas que se plantean como positivas, los transportes que eran más baratos, hay más alimentos, hay más trabajo, sí, pero hay una buena parte de la población que está viviendo esto en condiciones de vivienda muy precarias, en condiciones laborales muy precarias y con un nivel de explotación que sin duda contrarrestaba todo lo que podríamos plantear como positivo de la época. Hasta aquí llega mi intervención. Voy a dar pie al profesor Gonzalo a que continúe con la parte que va a profundizar el pensamiento filosófico de Carlos Marx, pero no sé si en este momento hay alguna duda que se quiera plantear
con respecto al expuesto. Es intensivo, decíamos, es un proceso complejo. Estamos poniendo los temas sobre la mesa y sin duda el maestro Gonzalo ampliará algunos de ellos desde el punto de vista filosófico, pero en este contexto histórico que vivió y que dio pie al surgimiento de las ideas de Carlos Marx, es lo que comentamos con pinceladas en esta primera parte de la sesión. No sé si hay alguna duda de parte de los asistentes. Muy bien, si no las hubiera, cedo entonces la palabra al profesor Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Edson. La verdad es que me gustó mucho cómo nos tomas lo más central, importante del meollo del asunto de la industria, de esta revolución, ¿sí? Que bueno, pues no, vaya, no cabe duda que siempre nos recuerda a nuestra propia historia, ¿no? La revolución también mexicana, que en algún momento lo hemos platicado, pues tienen muchas conexiones con la ideología. Obviamente, pues es tiempo después por la tecnología que no estaba tan rápida como ahora. Pero bueno, agradezco mucho. Yo quiero comenzar mencionando eh, aquí a pues sí, a la institución que está también detrás de nosotros antes de comenzar, que es el Parlamento de las Aves. Yo quiero verlo para también pues nuestros integrantes o los integrantes del curso pues conozcan un poquito de esta casa editorial, que es también quien nos está, pues así decirlo, soportando este curso, ¿verdad? Les agradecemos mucho. A ver si ahorita ya aparece la presentación. Estamos muy agradecidos y bueno, pues no quería comenzar sin mencionarlo. Y, y pues es un orgullo, ¿verdad?, pertenecer a esa editorial. Y bueno, cualquier también duda o comentario acerca de ella, también lo pueden al final hacer. Es realmente una plataforma sensacional, que tiene una misión muy especial, el hecho de que las personas puedan compartir sus ideas. Y bueno, estoy muy agradecido, por eso no. Y este sello es el que también va a auspiciar pues, nuestro reconocimiento, ¿verdad? La casa editora va a estar también detrás de este curso. ¿Sí? Bien, nada más mencionar, déjenme pongo mi presentación, la de la materia. En fin, pues Carlos Marx es un personaje muy platicado, muy popular. Aquí en México y pues en gran parte de América, sobre todo hablando de América del Norte, pues no muy bien entendido, no muy bien recibido. De hecho, pues ha sido hasta cierto punto censurado, abiertamente censurado hace algunas décadas y actualmente pues nada más censurado en pasillos, ¿sí? Recuerdo alguna vez que llegué a una institución, ¿sí? Espero que no se acuerden de mi currículum para que no hagan el análisis, pero llegué a una institución y lo primero que fue, puedes hablar de todo, menos de el marxismo. Fue
impactante, digo, la verdad, no llegué pensando, voy a hablar desde el marxismo, pero fue me llamó mucho la atención esta frase y bueno, realmente trabajo es muy intelectual, ¿sí? Meramente es académico el trabajo de Carlos Marx, mucha investigación, y yo creo que ese es el poder. Ahorita vamos a ver un poquito de sus grandes obras, o de algunas obras, o de algunos momentos, que Carlos Marx, o, él, pues, fue un trabajo de verdad, muy académico, o sea, muy fundamentalista, o sea, propiamente, pues no solo, no era un líder tal cual, no era una persona que, gente sí, mucha gente estaba a su alrededor, pero no era él el que quería, ¿verdad?, sobresalir, sino su obra. Pero ahorita vamos a comenzar un poquito ahí con quién es Carlos Marx, o Karl Marx. Digo, yo sé que esta información pues ya la hemos escuchado alguna vez. Es originario de la Prusia Occidental, ¿sí?, conocido hoy en día como Alemania, y su familia, su padre era aquí está, bueno, aquí está el mapa, la Prusia, que bueno, eh, hay varias allí, reinos, que existían en aquel tiempo. En fin. Entonces, su padre era abogado y se convirtió, él era seguidor de Lutero, ¿verdad?, al luteranismo, pero bien curioso porque es de descendencia judía, pero bueno, Marx es doctor en filosofía y él estudió o fue muy cercano a lo que comentaba este filósofo llamado Hegel. Él dio clases en esta universidad que es Westphalen, también es periodista y creó un manifiesto comunista en 1848. Y también su obra maestra llamada El Capital en 1867. Vio en Londres en 1883. Un poquito ahí de sesgos históricos que bueno, es solamente para puntualizar un poquito esta personalidad de Marx, ¿sí? Bien, ¿por qué es temido Marx? ¿O cuál es la situación? Bueno, aquí hay una idea, como lo mencionaba puntualmente el maestro Edson, la idea de la libertad. Sí, como nos hemos dado cuenta allí en la historia, pues existían no monarquías, ¿verdad? No existían como hoy estamos acostumbrados, tal cual, a ver división en países, y hasta cierto punto la gran mayoría pues tienen líderes que surgen del pueblo, ¿verdad? Hablándose incluso de las dictaduras o acaso de los parlamentos o de las democracias, ¿sí? En fin, esta idea de la libertad pues es importante porque, como lo vemos, la división de clases es muy gris, ¿verdad? Históricamente hablando, es el hecho de que si naces pobre, pues mueres pobre, el hecho de que ya exista una clasificación pues sí, en la sociedad, donde tú ya de alguna manera ya no puedes avanzar, ¿no? Cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia, y pues empiezan estas ideas a brotar
ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus aspiraciones, que se opongan a la leyenda del fantasma del comunismo en un manifiesto del propio partido. O sea, la idea de Marx del comunismo marxista es a partir de la sociología, a partir de la interpretación real de la sociedad, y no surge de la idea, ¿verdad? Que es lo que va a romper con la iglesia, con las religiones, porque sí, si bien las religiones hablan también de comunidad o hablan de establecer una sociedad que comparta los bienes, pero bueno, eso solamente surge a partir de las ideas. Marx dice, no vamos a partir de algo utópico, o no vamos a partir de algo de que sea simplemente algo etéreo, algo inalcanzable, sino vamos a partir de la realidad, ¿sí? Es decir, es un mundo totalmente distinto el que se plantea en este punto, ¿sí? Si bien podemos pensar o nos damos cuenta que no se logró mucho, o hasta cierto punto podríamos pensarlo, pero en realidad, si no existiera esta filosofía o esta visión, pues probablemente todavía la realidad sería más, pues sí, todavía más fría, más dura, ¿verdad? Que la que actualmente tenemos. O sea, si bien las ideas del Marx, del capital, de transformar la idea de la propiedad, la idea de que solamente existan los dueños de las máquinas, los dueños de los medios de producción, que sean los dueños del mundo. Si bien esa idea no triunfó, no significa que no haya sido importante, o que no haya trastocado la historia, ¿verdad? Y pues aquí vemos, en boca de Lenin, dice: la filosofía clásica alemana, economía clásica inglesa y socialismo francés, es la síntesis de esta filosofía de Marx. Y yo quiero retomar pues esta obra literaria de George Orwell. Seguramente la han escuchado, llamada La rebelión en la granja. Para mí, leer esta novelita pues fue realmente iluminador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí podemos entender cómo inician bien las ideas de Marx, pero la codicia, pues por así decirlo, la idea de que no querer soltar el poder, pues transformaron y cambiaron estas ideas que al principio pues fueron muy interesantes. Los que han leído la obra se dan cuenta cómo los animales pues sí logran acabar con el enjero, ¿verdad? Y bueno, es lo mismo con el zar y con los reyes, que sí empiezan a romper, ¿verdad? En este caso los ciudadanos empiezan a romper con estas monarquías, dictaduras, lo mencionaba el maestro Edson, con ese estancamiento, ¿no? Hablamos de un grupo noble, acomodado, que no quería cambiar nada, que estaba así a gusto. Entonces estas ideas liberales de cambiar, de transformar de la repartida de los bienes, pues era muy incómodo. Y quise tomar los principios del animalismo, porque pues obviamente trastocan o surgen también del manifiesto comunista, ¿verdad? Entonces aquí pues, son cuestiones muy chuscas, ¿verdad? Pero son ideas como la de de que todos los animales somos iguales, todos los seres humanos somos iguales. O sea, son ideas que surgen a partir de la ideología
marxista, ¿sí? Por eso lo quise retomar, por si alguno de ustedes quisiera volver a leer o ver esta obra. Sí, entonces, como vemos, cambia, estamos en una época donde se cambió la... Déjame quitar el sonido. Se cambió el campo, ¿verdad? Por la ciudad, se cambiaron las formas de vida de que tenían las industria. Sí, fábricas, estas grandes naves donde pues había cierta tecnología, donde había, ya vimos ahorita también las condiciones laborales que se tenían y que bueno, que quiero plasmar actualmente, pero todavía hay sesgos de pues esta industrialización masiva. Y bueno, ¿qué quiere decir la industria para el ser humano? Sí, bueno, este video de tiempo también está muy chusco, pero a mí me llega, ¿verdad? Yo lo puedo ver muchas veces y me llega porque la verdad es que la realidad de los obreros, pues es muy difícil, es una realidad, pues sí, algo turbia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos que la vida de los obreros a veces puede ser turbia? Esta visión de que el ser humano es un instrumento, ¿verdad? Es eso. Es utilitarismo, materialismo, ¿no? Lo llama Marx, aprovechándose de varias circunstancias que se acomodaron para el capitalismo, ¿no? O sea, de hecho, se acomodaron muchas situaciones para esta cuestión del capitalismo, ¿sí? Que sea como, bueno, pues una de ellas es la iglesia, ¿verdad? La religión que domina y que pues de alguna manera empieza a mencionarles que si tú no eres feliz en esta vida, pues cuando mueras vas a ser feliz, ¿no? Entonces, pues es algo que le conviene a la industria, sí, a esta economía capitalista, que las personas no felices porque van a recibir un premio, ¿verdad? En fin, hay cosas que no vemos, detrás de las mercancías, le llaman el fetichismo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que detrás de las mercancías existe esta esclavitud. En aquel tiempo existía y yo me atrevo a decir que hoy en día todavía existe esta esclavitud de miles y millones de personas detrás de las grandes industrias que entregan sus vidas literalmente para que tengamos una vida diferente. Y bueno, yo creo que no soy ni siquiera de las poblaciones que tienen buenos ingresos, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta que pues que la vida de estas personas que entregan su físico, su sudor, su cansancio, pues sí, a veces es complicada, esta situación es lamentable y bueno, yo creo que en aquel tiempo era pues también lo único, ¿verdad? O lo más triste, ver las condiciones de vida de las personas que estaban en la industria. Marx dice que la acción de los individuos o grupos para implantar el sistema de vida denominado comunista por medio de la toma violenta del poder político. ¿Por qué dice Marx que pues, tiene que levantar la sociedad y tiene que cambiar? Porque así fue como inició el capitalismo, ¿no? Ya lo mencionaba Edson con los filibusteros o los piratas que saquearon
y no solo los piratas, sino estas grandes naciones que saquearon pues el nuevo continente, ¿no? La América, fue saqueado. ¿Y qué sucedió con todas esas riquezas? ¿Qué sucedió con todo lo que se saqueó de este nuevo continente? Pues se invirtió en la industria, ¿no? Sobre todo naciones como Inglaterra, como pues estas naciones, Portugal, etcétera, invirtieron en la industria, ¿verdad? Y de ahí nace, por eso son tan ricos y poderosos. España, me parece que España también por mucho tiempo muy rica, pero como que no le invirtió tanto a la industria. Entonces, las grandes herencias, el gran capital surge de esta, pues sí, genocidio, de estas matanzas que hubo en el nuevo continente, y por eso se dice que el capitalismo está manchado de lodo y sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí surgen las riquezas y de ahí es donde se aprovecha, que lo que les decía, que existen varias factores que ayudaron a que el capitalismo fluyera, ¿no? Ya tenemos una que es la idea de que pues las personas, cuando pues mueran, van a tener una vida mejor. O sea, esta idea de la religión que tenía, por eso dice Marx que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Los tiene tranquilos, adormecidos. Bueno, eres pobre, pero cuando te mueras vas a tener una casa enorme, una mansión. Y también la cuestión pues de la riqueza, ¿no? Eran ricos o tenían suficiente oro y distintas riquezas que habían los heredado, ¿verdad? Que habían heredado de pues de estos saqueos que se hubo al nuevo continente, llamado América. Entonces, de esta situación, que se van acomodando, pues surge el capitalismo y es lo que se empieza a denunciar. ¿Sí? Ven, por eso es incómodo, ¿no? Es incómodo el pensamiento de Marx, porque empieza a denunciar y a preguntar y a cuestionar, pues, de dónde viene la riqueza, ¿sí? Cómo de repente ya tienes para comprar una máquina o para contratar o para traer gente extranjera o para hacer ciertos movimientos. ¿De dónde sacas los recursos, no? Y bueno, empieza a surgir también la idea de el ateísmo, ¿verdad? Es un ateísmo práctico, ¿sí? O sea, Marx en sí no dice que tal cual, que Dios no exista, sino que el Dios que se presenta, o más bien la religión, ¿verdad? Tiene esta esclavitud, ¿no? Tiene cegado a la sociedad en general, como decía Edson, al mundo occidental, y pues él empieza a mencionar pues que no, de alguna manera él se pronuncia en contra de las ideas religiosas y romper con la religión. ¿Qué significa romper con la religión? Primero que nada, desconocer el reino, ¿verdad? Los reyes. Sí, esto es lo que implica, ¿no? Cuando tú desconoces a Dios, pues desconoces todo lo que de alguna manera se ha dictado, porque también esta otra idea de que los líderes mundiales son elegidos por Dios, pues también es incómoda, pues obviamente para el clero y cualquier religión, los luteranos, los católicos, de cualquier índole, porque todos ellos son designados por Dios, ¿no? Son elegidos por Dios. Y entonces al momento que tú dices, oye, pues Dios no existe, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues te desconozco. No hay autoridad en el cielo que te haya dado el poder sobre mí. Entonces empezamos con estas ideas de libertad. Eso es lo que implica en sí el ateísmo, y por eso posiblemente es como hasta marcado como satánico, porque pues acaba con estas ideas de que el espíritu, de que la vida eterna, estas ideas que lo que hacen muchas veces es dar un poquito de, pues sí, es como si te
te ilusionaran, ¿verdad? Para que tú pudieras seguir en este juego, ¿verdad? En este juego económico. Sí, o sea, Marx empezó a criticar su sociedad y a mencionar que todo es economía, ¿verdad? Que todo en realidad, todo movimiento de cualquier índole es económico. No hay un movimiento libre de esta situación de espontáneo, de la voluntad del ser humano, o que surge incluso de una revelación divina. No, todo surge a partir pues, las necesidades humanas, lo, pues sí, del querer tener más, ¿no? El querer tener más riquezas, más poder sobre los demás, etcétera. Entonces, el materialismo surge de la filosofía dialéctica de Hegel. Hegel dice que las ideas comunican a la realidad, le dan forma, ¿verdad? Igual que Kant, son idealistas. Pero Marx dice no, las ideas son reflejo de la realidad, o sea que lo que tú piensas y lo que todos pensamos surge a partir de nuestra experiencia que tenemos con la realidad. Por lo tanto, se empieza, pues sí, les digo, empieza a romper todo este mundo, o empieza a criticar y a decir, en realidad, lo que tú estás buscando, Iglesia Católica, no es la paz mundial. Lo que tú estás buscando es seguir teniendo la autoridad y el poder y el dominio de las voluntades, ¿no? Seguir compartiendo, multiplicando pues sí, la división de clases, ¿sí? También incluso se va contra los grandes pensadores como Aristóteles, que hablan acerca de la metafísica, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso dentro de la misma filosofía, pues, la metafísica también termina siendo otra doctrina, otro adoctrinamiento fundamentalista, que bueno, viene acompañado, o que acompaña a la religión, en este caso, pues la católica, para fundamentar su visión, ¿no? Se empieza a decir que existe un acto puro, ¿sí? Que hay un motor inmóvil, y bueno, todas estas adoctrinamientos pues se enseña en todas las universidades, en todos incluso actualmente, en muchos lados, o prácticamente en todas las universidades del mundo, se empieza según la filosofía desde Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué es Aristóteles? Hasta cierto punto, tristemente, es un adoctrinamiento, ¿sí? De hecho, la metafísica de Aristóteles termina siendo simplemente como una especie de definiciones, empieza a definir, ¿sí? Y esas definiciones no dejan que exista algo más, ¿verdad? Por ahí muchas personas están en contra de Aristóteles porque no les deja ser ellos mismos, ¿no? O sea, hay personas que dicen, oye, yo no quiero ser ni hombre ni mujer, pero Aristóteles te diría, pues es que tú eres hombre y tú eres mujer, ¿verdad? Entonces, vaya, todo se empieza a cuestionar a partir de varios autores, no es el único autor que empieza a transformar, ¿verdad? Pero es uno de los grandes, porque de hecho yo quiero también retomar que es a la par la teoría de la evolución de Darwin, que también son las mismas, ¿no? Es romper esta ruptura con la iglesia, con el pensamiento teocéntrico, la ruptura obviamente con los reyes que son nombrados por Dios, ¿verdad? Y eh, se empieza a demostrar pues que el ser humano pues es natural, o sea, es decir, que no hay una parte espiritual, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Otra implicación ideológica, que implica que no exista un área espiritual, un mundo espiritual, pues implica que todos nuestros motivadores o nuestras motivaciones son meramente naturales, animales, ¿no? Entonces, pues tenemos que
volver a dar una definición al ser humano, porque la definición que teníamos del ser humano, pues era también una definición religiosa, ¿no? El ser humano es el hijo de Dios, está formado a su imagen y semejanza, ¿no? Y eso le da la dignidad al ser humano. Entonces ahora no, nuestra dignidad no nos es dada por nadie, ¿sí? Y esto pues puede generar problemas, ¿no? Porque pues hasta cierto punto si un ser humano nadie le da la dignidad, pues a lo mejor no tiene, ¿no? Esto implica que tengamos que revisar cuál es el valor del ser humano, el valor del trabajo, ¿no? Entonces el valor del trabajo se va a, o más bien, cuánto vale el tiempo de una persona que trabaja, ¿no? Esto lo menciona Marx para resolver la situación de que el ser humano, pues como quiera, tiene que trabajar o tiene que lograr, pues tiene que hacer algo para vivir, ¿no? Como lo decía también Darwin, ¿no? Sobrevivir, entonces, de alguna manera, tampoco Marx dice que, pues, que se vaya a la industria, en ningún momento lo menciona. Lo que se menciona es que se acabe con esta visión vertical que, como vemos históricamente, se ha demostrado que es a partir del saqueo, del robo, o sea, que en realidad no son dueños de nada, ¿no? O sea, la propiedad es un vil invento, ¿verdad? Eso se inventó la burguesía, los títulos de las propiedades, todo ha sido un invento y a todos nos han convencido que ellos, pues que son de ellos, ¿verdad? Que esas máquinas, que ese lugar, que ese territorio les pertenece, ¿sí? Porque tiene la firma de alguna autoridad, tanto estatal o religiosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a redefinir cómo vamos de alguna manera a devolver eso que se le fue robado a la humanidad, ¿no? Eso que de alguna manera jamás se les ha sido de ellos, ¿verdad? Jamás han sido dueños de nada. Entonces Marx dice que la mercancía tiene dos valores, valor de uso y valor de cambio. Y estos valores son calculados a partir del tiempo necesario que una persona le invierte en la construcción de una cosa, una silla, un florero, lo que sea, un libro, una casa, el tiempo que una persona le dedique a la construcción, por ejemplo, de una casa, ese es el valor que le genera la mercancía, es decir, el tiempo que se puede traducir en alimentos para sus familias. O sea que una persona cuando haga un contrato con, con una empresa, con un capitalista, con alguien que tiene el capital, ¿sí? Esta persona pues se va a contratar siendo libre por el tiempo que le dedique, ¿verdad?, a la realización de la actividad, y que ese tiempo no lo está dedicando a su familia, que ese tiempo le dé para que todos los integrantes de su familia puedan comer, se puedan vestir, puedan ir a estudiar, tengan un servicio médico, etcétera. Entonces, son estos principios que Marx va a tratar de redefinir, porque era importante. Si tú quitas algo, ¿cómo, qué es lo que tú vas a dar, verdad? Porque ahora dices, ya no te va a dar el rey, ya no te va a dar el gobernador, ya no te va a dar lo que tú necesitas. Ahora tú mismo, pues vas a hacer un contrato, ¿verdad? Y también se empieza a generar, obviamente, respuestas, porque si tú derrocas un sistema, pues tienes que colocar otro, ¿no? Y él menciona que el comunismo, primero que nada, se debe expropiar para gastos del Estado. O sea, que se debe generar un Estado que proteja, ¿verdad? Que tenga la capacidad de proteger en este caso, al proletariado, ¿sí?
estamos hablando de aquellos conceptos del burgués y el proletariado, ¿no? Entonces, este Estado protege al proletariado, le da todo lo que te menciono, servicios de gastos médicos, habitación, todo lo que necesita. Y esto pues es tomado a partir de pues de los impuestos, ¿no? que se cobran en las industrias, ¿sí? Es un fuerte impuesto progresivo. Claro que eso pues en ningún lado les beneficia a las empresas, ¿no? Las empresas buscan liberarse, por eso está el neoliberalismo, ¿no? Y quieren liberarse de esta visión, ¿no? Donde llegas a un país y tú dices, es que aquí, entre comillas, la sociedad es libre, no hay un dictador y por lo tanto yo debería hacer negocios como yo quisiera, ¿no? Pero debe existir pues, una protección para todos los ciudadanos, para todos los que son parte de las sociedades. Y pues bueno, la abolición del derecho de herencia, esto también, pues, si tú no te ganaste algo, pues no deberías tener derecho a heredarlo, ¿verdad? Porque, pues obviamente es otra vez repetir lo mismo, ¿no? El mismo patrón, el hecho de que yo tengo dinero que nunca me gané y entonces yo pues domino, esclavizo a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que exista una justicia social, que se acabe con estas dos clases sociales, burgueses y proletariado, y hay más, ¿verdad? Pero lo menciono de manera sencilla para que podamos comprender que la idea es que ya no exista este gran abismo, ¿no? O sea, está bien tener, pero debes de tener un límite, ¿verdad? Tienes que tener, pues, hasta el momento en el que tú ya no dañes el patrimonio o a los demás, ¿verdad? Y pues aquí tenemos uno de los grandes seguidores, ¿sí? El gran querido Che Guevara. Bueno, pero bueno. En fin, existe también, esto surge ya como una filosofía llamada materialismo histórico, y pues debe haber una forma de reinterpretar al mundo, ¿sí? O sea que para poderlo reinterpretar, pues sí se puede, porque si nos damos cuenta, ¿quién sostiene a todos los demás? ¿Quién sostiene pues a los que tienen el poder? ¿Quién sostiene a los nobles, a los reyes, a los grandes capitalistas? Pues son el proletariado, ¿verdad? Sí, pero obviamente es un proletariado adormecido. Digo, no les quiero mencionar por qué, pero ustedes seguramente podemos darnos cuenta que es por estas ideologías, por la falta de interés de estudio también, falta de mostrar estas ideas, ¿no? Donde nos damos cuenta que puede existir un mundo diferente, ¿no? O sea, obviamente el mundo que vivimos, si estamos medio a gusto nosotros, porque la verdad yo sí soy feliz en mi vida, no estoy diciendo que yo soy infeliz, pero pues probablemente tendría que ser un poco diferente la realidad en la que estamos acostumbrados. Sinceramente, pues nos han mostrado un mundo muy apocalíptico con el comunismo, y bueno, sí, situaciones que incluso, pues sí nos hacen pensarlo. Sin embargo, pues no se ha demostrado totalmente porque les digo, o sea, se ha errado el camino. Sinceramente se abandonan los ideales marxistas al momento en que se ha llegado al poder. No sé qué sucede, la verdad es que no sé qué sucede con con este pensamiento, porque cuando ya llegas al poder te transformas, ¿sí? Cambias, ¿sí? Digo, eso es una reflexión. A mí, desde mi punto de vista, pues yo creo que pues ya cuando estás ahí te das cuenta que
sí es difícil, ¿verdad? Sí es difícil el tomar decisiones. ¿Sí? Y bueno, ¿esto de dónde nace? Pues bueno, de la dialéctica hegeliana, de la tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Es esta idea de que, pues, se va rompiendo paradigmas con estas ideas que nacen, y pues de alguna manera se tiene que llegar a esta evolución perfecta de la sociedad, ¿sí? Y para esta evolución social, pues tenemos estos tres principios. El principio de acción, como lo mencionamos al principio, pues tiene que ser un cambio pues violento, así lo menciona Marx, en el sentido de que pues se tiene que ser abrupto, no puede ser un cambio así nada más, pues de que bueno, ya vamos a dejar de ser capitalistas, ¿no? No, o sea, va a ser un cambio, o puede ser un cambio muy, pues, brusco, ¿verdad? Como lo fue en las revoluciones. Las condiciones sociales son las que producen ideas, ¿no? Aquí, pues, en lo que comentábamos, al momento de que cambien estas condiciones sociales, pues van a surgir estas respuestas sustentables, van a surgir una nueva visión de un mundo, ¿verdad? A lo mejor, pues sí, se lo han imaginado, pero muchos de nosotros sí nos entra el miedo, ¿verdad? ¿Qué sucederá el día en que la economía colapse, el día en que seamos nosotros dueños de nosotros mismos, ¿no? Es un miedo tremendo, porque estamos acostumbrados a ir a un lugar y pedir trabajo y que nos den, pero no estamos acostumbrados a crear proyectos, a la vida, ¿no? A trabajar por nuestra comida, ¿sí? Ya ahorita no sabemos ni de dónde vienen las frutas. Tú le preguntas a un niño de dónde viene la fruta y te dice el supermercado, ¿sí? La revolución produce la idea de la revolución. Entonces esto es lo que sucedió con Marx, ¿sí? O sea, Marx cuestiona y pues denuncia y empieza a pues hacer una revolución, ¿sí? Y yo creo que es de lo más destacable o de lo más importante que podemos nosotros tomar de los demás. Algo más que quisiera agregar es pues el hecho de la propiedad, ¿sí? La propiedad es una idea, pues, según Marx, que pues es simplemente un arrebato, ¿no? Es decir, esto es mío y me recuerda mucho, siempre me lo ha recordado, la ley de, déjenme les digo, la ley de los terrenos baldíos, que Porfirio Díaz promulgó, donde si tú podías, prácticamente, si tú tenías la capacidad económica para poder cercar, ya era tuyo. A mí me llamó mucho la atención, yo lo he hablado con el maestro Edson. De hecho, a partir de esa plática surge un poco esta idea de este curso. O sea, cómo se nos ha engañado por tanto tiempo, ¿no? Cómo alguien de repente dijo, esto es mío, lo cercó y ya es su propiedad. Y cómo nosotros pensamos que si nos esforzamos, si trabajamos, si hacemos las cosas, vamos a tener. Cuando en realidad, pues muchos de los que tienen, no quiero generalizar, pero sí, muchos de los que tienen, lo único que hicieron fue cercar un gran terreno y hacer lo suyo. En fin, como dijo el maestro Edson, sé que hay mucho que discutir, sé que hay mucho que platicar, y bueno, pues no sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Espero haberles de más dudas y claridad, que es la idea de la filosofía. Entonces, si alguien dice, me quedé con más watt, qué bueno, porque cumplí mi objetivo, nada, no se crean.
No, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran que pues, mencionara, estoy a sus órdenes. Igual es Edson. Adelante. Adelante, Sí, Ismael. maestro Pablo. Hola, 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 buenas noches. Sí tenía, porque anoté un montón de puntos para mencionar, porque sí, está muy curioso que en ese año, de las, Excelente. bueno, desde el principio de la conversación, en las cruzadas, sí vemos como como que se centra el poder en una parte en específica de Europa, sobre todo después de la primera cruzada, que se empieza a alejar un poco de ese poder, digamos, las regiones de Italia, de Florencia, que están más al sur, y más al norte las regiones de Escandinavia, que ya obtienen su arquidiócesis alrededor de esas fechas, de 1100, por ahí. William Wallace en Escocia en 1200, que se quiere librar de los ingleses. También ahí está como que interesante ese primero eurocentrismo y luego eurocentrismo, pero más en chiquito, en medio de Europa, y ya más tarde pues nada más en España y Portugal, ya cuando se realiza la conquista, después de la Revolución Luteriana. Y por aquí anoté de hecho, sobre Marx y todo este rollo de los piratas. Por ahí había un rumor, creo que no está confirmado, pero que es una leyenda, de que el pirata John Lafitte le financió el manifiesto comunista. Y esa historia se me hace muy bonita, la verdad, la de John Lafitte, que peleó en Nueva Orleans, peleó con Morelos, peleó con Simón Bolívar, y al final se retiró y allá estuvo en Rusia. ¿Qué más anoté por aquí? Bueno, Marx también por ahí menciona en algunas de sus cartas con Engels a Santa Ana, Antonio López de Santa Ana. Creo que decía algo así como, España está muy chido y todo, pero los españoles no han producido un genio como el genio militar de Antonio López de Santa Ana. Y también está bien, bien loco que estén tan al pendiente de México. que lo mencione. Sí, lo mencionan. Sobre Darwin, sobre el poder que le quita a la iglesia y entonces a los reyes estas teorías de ateísmo y de darwinismo. De hecho, un primo de Darwin, el señor Francis Galton, es primo de Darwin, y cuando Darwin vuelve a Inglaterra, pues el mundo no le hace caso. Dice, pues estás loco tú, ¿qué es eso de que evolucionamos de un simio? Y fue hasta que su primo, Galton, les dice, óiganse, espérense, ¿no? Esto es la excusa perfecta para decir por qué los blancos somos superiores, porque hemos evolucionado más. Y nace ahí toda la ciencia de los, no sé cómo se traduce, los eugenics, que es todas estas teorías que toman los nazis para decir de que no, los judíos son una raza inferior y bla, bla, bla. Pero nace de eso, de una estructura de poder que nace de la rebelión a una estructura de poder. Nos queremos liberar de una estructura de poder y terminamos cayendo en otra. Y precisamente en ese tema del ateísmo también, otro punto interesante se me hace la cantidad de fieles que están en las revoluciones, de fieles, bueno, hablando de México, de fieles católicos en las revoluciones, porque pues la independencia está sobre la espalda de Hidalgo, de Allende, de Morelos, que todos ellos eran padres, no eran del alto clero, pero eran sacerdotes.
también el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier, también todo un trabajo que hizo allá en España en la corte de Cádiz. En la revolución, no se menciona mucho sobre la revolución, pero pues Zapata era fiel a la Virgen de Guadalupe. Y lo menciona por ahí Octavio Paz Solórzano, Octavio Paz padre, que trabajó mucho con Zapata en esos años. Dice, pues era muy, muy católico Zapata, pero pues en la prensa lo ponían como es el demonio andante que está saqueando todo esto. Así que está, pues raro, eso. Y en el caso ya en específico de Monterrey, sobre esa evolución del capitalismo, hay un libro muy, muy interesante que me encontré en una librería de libros usados que se llama La burguesía y el capitalismo en Monterrey de 1850 a 1810, que habla precisamente sobre todo este conflicto de interés que tenía Santiago Vidaurri y todas estas familias, los Zambrano, los Madero, los Milmo, todas estas familias que serían importantes en la Revolución Mexicana y que pues Que hasta también ahora son judíos, creo. ajá, sí, que obtuvieron Sí. sus riquezas, los abuelos de Madero, por ejemplo, obtuvieron sus riquezas comerciando con los esclavistas de los Estados Confederados durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Obtienen ahí todos sus recursos, comerciando nada más pasando mercancías por Piedras Negras hacia Monterrey, hacia Matamoros, para que saliera en barco. Y ya eventualmente, pues dice, no, vamos a empezar a fabricar. Y es un fenómeno contrario al que mencionaba Edson, de que se daba la industrialización donde había más gente. Aquí era como que no, vamos a empezar a producir, ya tenemos el capital, vamos a producir, pero ¿cómo le hacemos si no hay mucha gente en Monterrey en ese tiempo? Entonces viene Alfonso Reyes, no, ¿sí? Alfonso Reyes, no, su papá. Bernardo. No, Bernardo, sí, Bernardo Reyes. Viene y dice, no, ok, ¿qué ocupan? Ocupan gente. Ok, vamos a hacer horarios de trabajo más accesibles. ¿Para qué? Para que la gente de Veracruz venga a trabajar. Vamos a, por ahí las tiendas de raya porfiriana que nada más podías comprar endeudándote más. Dijo, bueno, vamos a abolir eso. Tú como empleador solo puedes cobrarle a tu empleado el 30% de tu salario, algo así. Y lo demás se lo tienes que dar directamente. Ya no es de que el empleado se puede quedar con todo su sueldo si le debes. Si le debes, él dice, bueno, te tocan 2 pesos, pero como me llevas 3, pues ahora me debes nada más 1. Ya vete a tu casa. Y, y sí, o sea, Bernardo Reyes abolió todo eso, pero no pues por una cuestión humanitaria, claro que no, por los intereses de estos ya capitalistas que querían pues, gente para las fábricas, para cervecería, para fundidora, para todas estas nuevas industrias, les dio todo lo que necesitaban y pues, henos aquí ahora, todavía a la merced de... Y pues sí, nada, es un montón de puntos que anoté por aquí mientras iban hablando. Muy interesante. Muchas gracias, Ismael. No sé si alguien quiera comentar algo más. Adelante, José Ramón. Bueno, pues buenas noches, muchachos. La verdad, muchísimas felicidades por la apertura y también por darse el permiso a ustedes como seres humanos, líderes, pues para abrir este tipo de foros, ¿no? Abrir este tipo de espacios en los que podemos aprender, podemos compartir y podemos de alguna otra manera ponernos a reflexionar.
Y verdaderamente el estarlos escuchando y al mismo tiempo también trabajando, pareciese como si lo que fueron ahí concentrando o concretando me invitara incluso a ser feliz. Y recuerdo en una ocasión cuando leí a este filósofo Nietzsche, que todo el mundo lo tachaba, ¿no? Sobre todo porque yo lo conocí dentro de la Iglesia Católica, con una charla con un sacerdote, y pareciese como si estuviera vetado, ¿no? Al final de cuenta, me di cuenta que pareciese que era también un cristiano, o un cristiano más que estaba por ahí como reclamando paz y libertad, y lo mismo con Marx, ¿no? Que al final de cuenta, también el rechazo que tiene sobre las religiones o sobre varios sectores de la, pues de las comunidades o de la humanidad, pues verdaderamente también nos invita a seguir creciendo y desarrollándonos como seres humanos y sobre todo a denunciar o a levantar la mano o a seguir al frente con las luchas. Y todas estas cosas que ustedes contaban esta tarde o esta noche, pues también me invitaba a recordar algunos líderes pues en nuestra Latinoamérica, ¿no? Y puso por ahí Gonzalo un ejemplo sobre cómo a veces nosotros nos pagan a cambio de tiempo. Lo decía al principio de la charla, y pues me recordaba este uruguayo presidente Mujica, ¿no? Que también pone este tipo de ejemplos como parte de su discurso. Y verdaderamente el discurso del comunismo, el discurso de Marx, pues sigue siendo vigente, como sigue siendo vigente el discurso de todos los filósofos a los que podemos acceder a través de los libros. Entonces, pues es fantástico poderlos escuchar y verdaderamente me han dado una nueva invitación a seguir leyendo, a seguir investigando y pues también aprovechar para poder felicitarlos porque verdaderamente esto termina siendo una promotoría a la lectura, que verdaderamente nos apasiona, y saludar también a la gente que vi por aquí. Me dio gusto ver a la maestra Carlita conectada, al profe Giovanni, Arturo, a los otros chicos también, pues ponerme a la orden, estoy para servirles y pues ojalá y que podamos seguir compartiendo estos foros y que estos próximos sesiones que vamos a tener, pues bueno, también todos podamos participar y poder llevar ahí, bueno, compartir lo que de alguna otra manera estamos aprendiendo. Y verdaderamente, no sé si tengan alguna lectura en específico que puedan recomendarnos como para, no sé, a lo mejor no vamos a terminar de leer el libro o algo, pero para de aquí a la siguiente sesión, sobre todo para los que estamos en pañales en estos temas, pues poder seguir aprendiendo, ¿no? Sí, maestro, gracias por tus comentarios y también pues qué gusto que estén por acá. Justamente estamos, parte de lo que hemos planteado, no hemos querido dar lecturas como por adelantado para que no se sienta esto como una especie de tarea, pero sí les vamos a hacer llegar al final de cada sesión, lo que creemos que es como una lista de lecturas recomendadas básicas de los temas que nosotros abordamos. Y también, pues, el comentario que hacías nos da pie a recordar y a invitarlos a que la próxima sesión justamente estaremos hablando de Nietzsche y todo lo que plantea este pensador que también deja una huella tremenda en el mundo occidental. Entonces, sí es lo que sigue, sí es lo que viene, sí hay sugerencias, humildes sugerencias de nosotros con respecto a saber más de estos temas,
con algunas lecturas que consideramos básicas, ¿no? En el caso de lo que hoy comentábamos, por ejemplo, propongo en el documento que les haremos llegar en un momento más, por ejemplo, la lectura de un libro que se llama No Logo, que probablemente hayan visto por ahí, y les pasaré la bibliografía completa, seguro algunos de ustedes lo conocen. Este libro de Naomi Klein plantea justamente todo este tema de la explotación laboral, y ya no desde un punto de vista marxista, digamos, del original, de las ideas originales marxistas, sino en un mundo actual en el que sigue dándose la explotación y en el que se siguen luchando por los derechos laborales, y que pareciera, porque lo que se vivía en la Inglaterra que yo describí hace rato, de un nivel de explotación y de hacinamiento para los trabajadores, y de muy poco tiempo para, para comer o para dormir o para vivir, se sigue viviendo en la actualidad en centros de producción, sobre todo de maquila, del tipo maquilas, que los vemos aquí en México, pero las maquilas de aquí en México resulta que están en la gloria comparadas con otras que están en... Entonces es un tema tan actual que sin duda se tiene que seguir reflexionando y se tiene que seguir discutiendo. Y eso es lo que ponemos sobre la mesa. Y luego también lo que decías, José Ramón, de pronto, si comparamos algunas de las ideas de Marx, son mucho más cercanas a las de Jesucristo de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Entonces, pero bueno, no ahondo más porque esto nos da para otras 3 horas y una tesis postdoctoral. Y dejo el micrófono si alguien más quiere compartir cosa. Si no hubiera nadie más que quiera compartirnos alguna idea, alguna reflexión, los invitamos la siguiente semana. Les haremos llegar por el mismo medio que recibieron la invitación a esta sesión, un recordatorio y esta sugerencia de libritos que consideramos básicos y que sugerimos que si le vas a entrar al tema, le puedes entrar por esos libritos. Y esperamos verlos aquí la próxima semana y con mucho ánimo de participar, de reflexionar juntos, que ese es el objetivo final de estos cursos. Muchas gracias y pues buenas noches. Es que alguien quiera compartir algo más. Bueno, yo nada más recordar esta frase de Karl Marx, que a mí en lo particular me agrada mucho, que dice, la peor lucha es la que no se le hace, ¿verdad? Y pues bueno, pues a seguir luchando verdaderamente por seguir creciendo, por seguir desarrollándonos, por seguir aprendiendo, y pues muchísimas gracias, muchachos. Y yo también ya quisiera agradecer. Carla, por favor, te escuchamos. Perdón. Sí. Bueno, nada más les quería agradecer, la verdad, no me considero tan estudiada en el tema. Conozco poco y aprendí bastante, me quedo con muchas ganas de la literatura. Conozco, digamos, lo básico, lo que me ha tocado dar en clase de filosofía, pero no ahondar. Y me voy súper contenta, la verdad, me ha encantado. A mí me gusta mucho siempre tomar cursos, pero los felicito de verdad, se lucieron. Entonces, pues ya esperando las siguientes sesiones. Gracias. Gracias. Yo también quería agregar, pues sí, son muy palpables, muy tangibles las ideas de Marx, que como bien lo menciona Edson, han evolucionado, se han transformado y hoy en día pues todavía pueden ayudarnos muchísimo a iluminar nuestros proyectos, lo que tengamos de la ciudad, de la sociedad. Sinceramente, sí es una visión muy ruda la de Marx. Cuando empiezas a leer cuál es todo su proyecto, te das cuenta que
que parece muy cansado, e incluso hablando de generaciones. O sea, ni siquiera es un trabajo que tú lo empiezas, lo vas a ver. Sin embargo, lo decía José Ramón y lo decían varios compañeros de ustedes, estas ideas pues, te van llegando, calando hondo, ¿verdad? Y sí van generando una revolución, ¿sí? Yo estoy convencido que el hecho de que nosotros también revolucionemos, pues sí va a generar una revolución. Entonces, y sí lo hace, ¿verdad? A veces en nuestros trabajos, nuestras palabras sí generan revoluciones, e incluso cambian muchas cosas, y bueno, es una lucha constante de la teoría, ¿verdad? Con la praxis, y pues no nos cansemos de seguir haciendo teoría, porque sí va a haber revolución. Si vamos, a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero hagámoslo, porque sí va a haber un cambio, o sea, sí las palabras sí van a percutir. Y pues muchas gracias por su asistencia. De verdad, si alguien tiene algo más, yo quisiera escucharlos, y si no, también nos vemos la próxima sesión. Sí, creo que cumpliste tu objetivo, Gonzalo. Que tener dudas y dudas y dudas. Felicidades. Qué bien. Por 2. Sí. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el otro juevesito. Gracias. Muy bien. Pues, hasta luego. Bye. Hasta la próxima.